Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Bueno, ya leído, vamos a hacer paso a mi hermano Claudio. Así que le damos la bienvenida. Ahí sí. ¿Cómo están? Un gusto verlos en esta tarde, a todos quienes hemos podido llegar. Antes de comenzar quisiera hacer una pregunta. Es una pregunta que no tiene que ver con el tema exactamente, pero hace un tiempito atrás a todos ustedes yo les envié el material de discipulado que estábamos trabajando el año pasado. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos con las reuniones, con los estudios bíblicos, nos juntábamos en casa de nuestro hermano Robinson y ahí teníamos una pizarra y entonces íbamos escribiendo cosas, qué sé yo, y a todos yo les envié el material de discipulado? ¿Lo están? ¿Lo tienen? Díganme si les llegó. Sí. Ok. Entonces yo se los voy a volver a enviar para que puedan realizarlo. ¿Ok? Así que ahora, cambiando de tema, por favor abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 14. Entonces vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos por la palabra que acabamos de leer. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes. Te rogamos que nos ayudes a descubrir lo que quieres decirnos en esta tarde.
Ayuda a cada uno de los aquí presentes y ayúdame también a mí, Señor. Señor, soy un vaso de deshonra, pero a ti te ha parecido bien cambiar las cosas. Por esa razón te pido que seas misericordioso conmigo en esta tarde y me ayudes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace varios años atrás, en el año 1984, siendo yo muy joven, tuve la posibilidad de participar en un campeonato de judo en la ciudad de Viña del Mar. Recuerdo que en aquella oportunidad el sistema nos hacía combatir un combate tras otro, uno tras otro, y uno de los grandes problemas que yo tenía en ese tiempo era el peso. En ese tiempo yo era de la categoría menos 56 kilogramos. Y en un momento determinado, cuando se presenta el otro contendiente, porque esto era un campeonato regional, había gente de la ciudad de Quillota, de la ciudad de Valparaíso, de la ciudad de Viña del Mar, gente de la Universidad Católica de Valparaíso, entonces había gente de muchos lugares. La persona con la que me tocó competir me doblaba en altura y me doblaba en peso, ¿no? Él era como 1,80 m, yo calculo que debe haber tenido cerca de 90 kilos, y yo en mi categoría menos 56. Y porque no había en mi categoría. Entonces yo miro hacia atrás a la gente de mi club y escuché escuché eso, ¿eh? Pero no importa, igual me animaron. Ese año conseguí el segundo lugar en el campeonato regional. Fue maravilloso para mí ganar el segundo lugar, obtener el segundo lugar. El asunto es que yo en ese tiempo tenía todo, tenía juventud, era rápido, tenía a mis papás que me apoyaban, tenía un club que me respaldaba, tenía las aptitudes, tenía las condiciones físicas para haber hecho carrera en el judo nacional en Chile. Tenía todo realmente para haber hecho carrera, pero no tenía disciplina. Era joven, no es excusa. Lo cierto es que no tenía disciplina. Y cuando nos acercamos a la Biblia, particularmente al libro de los Hebreos, al capítulo 12, nos vamos a encontrar con esta palabra. Nos vamos a encontrar con la palabra disciplina. Y resulta que la disciplina, su concepto, su definición, lo que significa, ¿verdad?, es una parte importante en el engranaje del quehacer cristiano. Juega una parte vital en cómo nos presentamos en la vida frente a Dios, frente a la sociedad, frente a quienes nos rodean y en nuestro fuero íntimo cuando nadie nos ve. Es una parte vital, forma parte esencial del engranaje que cada cristiano necesita articular en su vida cotidiana, en el quehacer diario. Ahora, esta palabra en el capítulo que acabamos de leer no está solo. Por eso que yo quiero ir con ustedes desglosando los versículos que acabamos de leer para ir aprendiendo un poquito más de los verbos que están conectados a la palabra disciplina, al concepto de disciplina, a la idea de disciplina. Por eso que he titulado este mensaje o este estudio La disciplina como engranaje de la vida cristiana. Y del versículo 1 al 2 hay un subtítulo, y el subtítulo es La mirada que pone en marcha el proceso. Luego del versículo 3 al versículo 11, el otro subtítulo es La disciplina que sostiene nuestro caminar. Y del versículo 12 al 14, el accionar que resulta de la vida disciplinada. Entonces quiero ir con ustedes lentamente desglosando esta prédica o este estudio para que entendamos cómo la palabra, cómo el concepto disciplina está enganchado, cómo está articulado en este capítulo de Hebreos
que sin duda es maravilloso, está muy bien redactado. Lo primero que advertimos es que el versículo 1 parte diciendo: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No olvidemos que el capítulo anterior, el capítulo 11, hace una lista detallada de los héroes de la fe. Recuerden ustedes que en los versículos finales de ese capítulo, del capítulo 11, nos encontramos con que el pueblo, los hijos de Dios, ¿verdad?, esta comunidad que existía en aquel entonces, estaba sufriendo persecución, martirio. Y el autor del libro hebreo lo deja claro, porque dice, eran perseguidos, andaban de aquí para allá, eran hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, algunos fueron aserrados, torturados, daban una descripción completa de lo que se conoce como los héroes de la fe. Y ese es el capítulo que antecede. Entonces, cuando aquí comienza el versículo 1 dice, por tanto, está haciendo una transición muy armoniosa, y lo que quiere decir es que así como lo que estaba ocurriendo en el capítulo 11, nosotros también, así como ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, aquellos que nos anteceden en el capítulo 11, dice, despojémonos. Y esta es la primera palabra que yo quiero conectar con la palabra disciplina. No voy a decirles cómo se pronuncia en griego, pero en el contexto en que está puesta esta palabra se refiere a una acción decisiva, es decir, ahora ya, despojémonos. Habla de una renuncia consciente, es una acción decisiva que procura quitar todo estorbo, todo aquello que me impide avanzar, que me impide correr hacia la meta con perseverancia. Entonces, fíjese cómo comienza, cómo hace el enganche, cómo enlaza. Por tanto, de tal manera, así como ellos, que hoy día son parte de esta nube de testigos, nosotros también, entendiendo esto, entonces despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Y no necesariamente el pecado, no solo aquello que enturbia mi caminar, sino que fíjense ustedes cómo el escritor bíblico va enganchando esto para luego en los versículos que siguen entrar a lo que quiero tratar, que es la disciplina. Entonces dice, despojémonos de todo el peso que nos asedia. Puede ser un mal hábito, que eventualmente puede transformarse en una acción pecaminosa. Puede ser un pecado propiamente tal. Es decir, todo aquello que me impide avanzar con libertad, el escritor bíblico nos está diciendo, despojémonos. Y la idea en griego es una acción decisiva. Ahora ya. Habla de una renuncia consciente, de una acción voluntaria. Se está moviendo, hagámoslo ya. A mí me gusta mucho ver las personas que corren, que son velocistas. Y hay una mujer en Estados Unidos que se llama Sha'Carri Richardson, algo así. Y es una mujer velocísima, es increíblemente rápida esta mujer. Y fíjese que cuando ella corre, junto a las demás competidoras, corren de tal manera de no estorbarse entre sí, no solo porque corren en un carril, sino que porque corren con la ropa necesaria, corren con el equipo que necesitan para correr, aquello que no les estorba. Incluso hoy día hay ropa que hace menos fricción al viento, por lo tanto pone menos resistencia. Entonces, en nuestro camino, ¿verdad?, en esa búsqueda o en esa intención, en esa mirada que nos pone en marcha de este proceso disciplinario, no estoy hablando de disciplinario en el sentido de una sanción punitiva, sino que estoy hablando de disciplina en el sentido de amaestrar, de enseñar, de adquirir una costumbre, de adquirir un hábito que es para mi bien. Entonces, cuando usted ve a esa mujer correr, es increíblemente veloz y corre con el equipo que necesita para la tarea. Entonces el escritor dice, despojémonos.
de todo aquello que nos estorba, para poder correr con perseverancia, con tosudez, con entrega, con ganas, con fuerza, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. En las analogías que los escritores bíblicos, el del atleta es una analogía muy importante, porque cualquiera que quiere participar en un deporte de alto rendimiento necesariamente debe practicar, necesariamente debe someterse al entrenamiento, al rigor físico, debe renunciar a cosas que le molestan, que le estorban, para ser un competidor en el deporte que quiera, pero de alto rendimiento. Ahora, es interesante, porque si usted sigue leyendo, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y miren qué interesante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la gente que corre, los velocistas, son muy pocos los que pueden, al momento de cruzar la meta, mirar hacia el lado, porque si lo hacen, de acuerdo a los expertos, un velocista, ¿verdad?, 100 metros planos, 200 metros planos, cualquier mirada hacia el lado puede determinar que esa persona no gane, en el sentido de que se distrae, un segundo, una fracción de segundo se distrae y puede perder balance, puede perder pie y puede no llegar a la meta. Pero aquí aparece esta palabra, puestos los ojos en Jesús, es decir, dirigiendo la mirada hacia algo de forma exclusiva. Dirigir la mirada hacia algo con exclusividad, apartar la vista de todo aquello que me impida mirar a Jesús. Por eso que el subtítulo de esta primera parte se llama La mirada que pone en marcha el proceso. Disciplina es algo que en general, me temo, espero estar equivocado, pero en general nosotros los hispanos hablantes de pronto carecemos. Y no podemos negar que en nuestra formación religiosa poco se nos habló, no recuerdo mucho yo, en la iglesia, siendo niño, adolescente, no mucho se nos habló de esto, de la disciplina. Yo fijo, el apóstol, el que escribió esto, dice, fija tus ojos en Jesús, que nada te estorbe, míralo con exclusividad. Como cuando al caballo, ¿verdad?, le ponen esas cosas en los ojos para que no se distraiga. Esa es la idea acá, no te distraigas. Avanza hacia la meta, en este caso, que es Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Pero mire la otra palabra que se conecta con disciplina, el autor. El autor. Fíjese usted que el uso común que se le daba en aquellos tiempos a la palabra autor se refería a aquellos que fundaban en una ciudad, o al capitán que iba delante de su tropa dirigiendo a los soldados a la guerra, y que abría una senda peligrosa. Era el iniciador, era el pionero que abre en este caso el camino de la fe, puestos los ojos en Jesús, porque ese es el autor de nuestra carrera. Eso es lo que está diciendo, es el autor de nuestra carrera, es el autor de nuestro caminar, es el que abre el camino de la fe. Es hacia donde tenemos que dirigirnos. Él estableció el carril, Él estableció la pista, y por lo tanto, una vez que tú fijes tus ojos en el Señor, debes mantenerte firme, decidido, corriendo hacia la meta, porque Jesús es el autor. Porque Jesús es el que abrió este camino. Ese es el capitán que va delante de nosotros dirigiendo a sus soldados. ¿Y cuál es la otra palabra? El autor y consumador de la fe. Es decir, es uno en este caso que corrió la carrera. Es aquel que lleva algo a su culminación, a su madurez plena. Quien lleva en definitiva la fe a su cumplimiento. La mirada que pone en marcha el proceso de nuestra
disciplina como cristianos, como soldados de Cristo, como hijos de Dios. Tenemos que despojarnos, ¿verdad? Marchar liviano en esta carrera. Tenemos que poner los ojos en la meta, que es Jesús, de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque es el autor, es aquel que abrió este camino de la fe, es el capitán que va delante nuestro y es aquel que nos llevará a nuestra madurez plena. Es el autor y consumador. Repito, en estos primeros versículos quiero hablarles de la mirada que pone en marcha el proceso. Nuestro proceso de disciplina, de autoflagelamiento, y no me refiero a golpearnos, sino en el sentido de autodisciplinarlos, autoamaestrarnos, porque esa es la idea cuando hablamos de discípulo, es uno que está siendo amaestrado para que finalmente, luego de todo ese proceso de amaestramiento, esa persona repita lo que su Señor le está diciendo que haga. ¿Se han fijado ustedes los perros policiales cuando los entrenan? Al principio no es fácil entrenar a un perro policial, pero los entrenan de tal manera, los disipulan de tal manera, que luego después el perro hace lo que tiene que hacer porque ya lo aprendió, ya lo internalizó, ya lo tiene metido en su fibra. La palabra discípulo, discipulado, está relacionado con disciplina. Entonces, esa disciplina también sostiene nuestro caminar. Cuando recién llegué a este país, me preguntaban cuál era la diferencia que yo veía entre el europeo y nosotros los hispanoamericanos, los latinos. Y yo les decía, fíjate que trabajando con ellos yo no te puedo decir que trabajan mejor que nosotros o que trabajan peor. Son trabajadores igual que nosotros, bien o mal, pero sí he notado algo. Aunque uno es más rápido que ellos, porque yo me encontraba muchas veces haciendo un trabajo de manera más rápida, terminaba antes, etcétera, etcétera. Yo les decía, ellos tienen algo, tienen disciplina. Lo hacen, lo siguen haciendo metódicamente, sin parar, sin cansarse. Y yo creo que esa es la gran diferencia, les decía a quienes me preguntaban. Creo que esa es una de las grandes diferencias que existen entre ellos y nosotros. Y luego le pregunté a un amigo samoano, le dije, ¿qué diferencia ves tú entre nosotros y ustedes? Es decir, la gente de las islas, la gente de Tonga, de Samoa, qué sé yo, de Cook Island. Y él me dijo, ustedes son como los blancos. Yo le dije, ¿cómo? Sí, porque nosotros usamos la fuerza. Claro, ellos son gigantes, ellos son gente muy musculosa, muy fornida. Pero ustedes cuando van a hacer un trabajo, porque habían otros chilenos trabajando ahí, me dijo, cuando ustedes hacen un trabajo yo lo he observado a ustedes. Ustedes se paran, miran, planifican y van y hacen el trabajo. Nosotros no. Nosotros vamos a agarrar porque hay gente que tiene mucha fuerza. Y me llamó la atención lo que él me dijo. Ustedes son igual que los blancos, me dijo. Usó la palabra que ellos usan, palani. Me dijo, ustedes son igual que los palani. You're like palanis, me dijo así. Y dije, interesante. La disciplina, hermano, no solo forma parte del engranaje de nuestro caminar cristiano, sino que además la disciplina nos ayuda a sostener nuestro caminar cristiano. Necesitamos disciplina para todos. Tenemos que ser disciplinados en todo lo que hacemos y aquí muchas veces estamos al debe. Versículo 3. Fíjese cómo comienza la palabra, el versículo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad. La idea en griego de esta palabra no tiene que ver con una reflexión superficial de lo que tienes adelante, es más bien un cálculo espiritual serio sobre la persona y obra de Cristo. El versículo 3 parte diciendo considerad, es decir,
calcula cuidadosamente a Cristo para que no desmayes. Esa es la idea. Considerad. ¿Se acuerdan la historia del hombre que construyó su casa sobre la arena? Bueno, él no hizo el cálculo adecuado. Él no consideró el suelo, no consideró las condiciones, no consideró el lugar, no consideró absolutamente nada. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios que tenemos que entrar en esta disciplina, porque la disciplina no puede estar fuera de la vida cristiana, el Señor nos dice ahora, consideren, es decir, no hagas las cosas de manera ligera, sino que calcula cuidadosamente lo que vas a hacer para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y todo esto está dentro del engranaje de la disciplina, está todo esto enganchado con esa palabra tan importante y de la cual a veces nosotros somos un poco reacios a practicar, a internalizar, a relacionarnos con ella. Luego, en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo, no menosprecies. ¿Qué cosa? La disciplina del Señor. No menosprecies. Es decir, no tomes a la ligera este asunto. Una vez que hayas hecho los cálculos, no tomes a la ligera este asunto porque sería de necios. Sería de simple que teniendo los cálculos sobre la mesa, más encima tomes a la ligera el asunto. Teniendo los cálculos sobre la mesa de que sobre el suelo que quieres construir no hay estabilidad, no se puede echar un buen fundamento, sería de necios que sabiendo eso, lo hagas igual. Por eso que dice, no menosprecies, no tomes a la ligera esto, no trates esto como si tuviera poco valor. En pocas palabras, no trivialices la disciplina del Señor. Mire qué interesante. Mire qué interesante todo lo que encontramos aquí. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, no trivialices, no tomes a la ligera la disciplina de nuestro Señor. No lo hagas. No mires esto en menos. No seas simple. Has hecho el cálculo, has considerado esto. Entonces, no menosprecies la disciplina del Señor. Y luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué palabra tenemos ahí? Desmayar. Y en griego, en el contexto en que esto está escrito, tiene que ver con el reconocimiento de un cansancio que es real, porque eventualmente nos vamos a cansar y vamos a suponer, vamos a pensar, vamos a creer, vamos a imaginar que tal vez nos vamos a desmayar, que las fuerzas flaquean, y no es la negación del cansancio que es real, sino más bien, cuando te dice el Señor no desmayes, yo sé que estás cansado, lo que está diciendo es no abandones la carrera. Por eso que la analogía es tan importante. ¿Han visto ustedes los maratonistas? Creo que son 42 kilómetros lo que dura una maratón. ¿Se han fijado ustedes que algunos en las Olimpiadas, cuando llegan al final y entran al estadio y está toda la gente ovacionando, algunos ya van casi desmayados, algunos van tambaleándose? ¿Pero qué pasa? Siguen corriendo, se están cayendo, están tambaleándose para todos lados y siguen corriendo. Y la idea aquí es, sí, hay un cansancio real, es cierto. Estamos en una tensión como cristianos, tensión con el mundo, tensión con la carne, tensión con nosotros mismos. Es cierto ese cansancio, absolutamente cierto, pero no desmayes, es decir, no te rindas, no abandones la carrera. No abandones la carrera porque antes usted ya hizo el cálculo, ¿verdad? Ya consideró. Ahora, hecho el cálculo, usted ya no puede menospreciar en donde se metió.
Pero lo más importante, no abandones la carrera, porque al final, en la meta, está el Señor. Está en todo nuestro camino, pero al final está la recompensa. Por eso que en los primeros versículos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de esta carrera, el autor de este asunto. Y no solo es el autor, sino que es el consumador. Es aquel que nos lleva a la madurez plena, que nos lleva al pleno cumplimiento de esta carrera, que para correrla requiere de disciplina. Entonces, no desmayes. Existe un reconocimiento claro, no existe una negación de ese cansancio que es interior y real, pero no nos invita en ninguna manera a desmayar. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, nuevamente, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que suena fuerte eso, pero déjenme explicarle. El escritor bíblico está haciendo referencia, la idea aquí es a aquellos hombres que eran nobles en aquel tiempo, que tenían títulos de propiedad, que tenían recursos, qué sé yo, y que eventualmente tenían una aventura por ahí. No está hablando de la iglesia, sino que está hablando de aquel contexto cultural que se daba en aquel tiempo, y que de pronto tenían una aventura con una mujer X, y a esa mujer quedaba embarazada y le nacía un hijo. Él se hacía cargo, ese hombre noble, ¿verdad? Ese hombre con recursos, se hacía cargo del hijo. Digamos, le pagaba su manutención, pero lo dejaba. No lo disciplinaba. En cambio, aquel hijo que nacía de su esposa era sometido a una disciplina rigurosa, estricta, aprender matemática, aprender historia, aprender filosofía, un montón de cosas. Porque era su hijo legítimo. El otro, sí, era su hijo, le pagaba la alimentación, sí, la pagaba, pero lo dejaba. En cambio, al hijo, incluso hay quienes dicen que podía haber sido considerado casi esclavitud con el hijo legítimo. Porque el papá tenía la intención de que ese hijo aprendiera, de que ese hijo tuviera una forma de ver, vivir y actuar en la vida, porque finalmente iba a ser el heredero. Finalmente era el que iba a hacerse cargo del patrimonio familiar. Por lo tanto, cuando el que escribe esto dice, si soportáis la disciplina, como esa que le hacían al hijo legítimo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, es decir, como aquel que era ilegítimo, como ese hijo ilegítimo, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, hace la analogía, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina de la cual el escritor bíblico se refiere aquí es aquella que finalmente nos conduce a la vida. Es aquella disciplina que necesariamente tenemos que internalizar en todo nuestro accionar cristiano, de manera integral. No solo cuando estamos aquí, no solo cuando estamos el domingo en la iglesia. Esa disciplina tiene que ser internalizada. Tenemos que aprender de tal manera, tenemos que ser amaestrados en los rudimentos, en los conocimientos del Señor, de tal forma que luego lo repitamos, como por costumbre. ¿Te cuesta orar? A mí también. ¿Te cuesta leer la Biblia? A mí también me cuesta leer. ¿Te cuesta hacer el culto familiar? Sí, a mí también. Por eso necesitamos disciplina. Por eso necesitamos disciplinarnos y ser como este hijo legítimo que estaba casi como un esclavo, con toda la presión del trabajo, con toda la urgencia de aprender, con
con todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que finalmente le harían heredar el patrimonio familiar. Es mejor eso a lo que dice aquí, hacer bastardo, es decir, como aquel hijo que está sostenido, digamos, por el padre, pero que se le deja sin disciplina, que haga lo que quiera, libre como un animalito, que haga lo que quiera de aquí para allá. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren qué hermoso. Puestos los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe, nos despojamos, ¿verdad? Entramos en esta carrera en donde tenemos que aprender esta disciplina, consideramos, hacemos el cálculo, no menospreciamos lo que hemos hecho, nos vamos a desmayar, nos sometemos a esta disciplina. ¿Para qué? Para participar de su santidad. Aquí la idea del escritor es compartir algo de forma activa. Es tomar parte de algo, ser parte de algo de manera activa, no de forma pasiva, para participar ¿de qué? De su santidad, de su santidad. La Biblia de hecho dice, sed santo porque yo soy santo, y está escrito de forma imperativa, es un verbo imperativo. No es si puedes. Y para lograr eso necesitamos disciplinarnos. Para lograr eso necesitamos disciplinarlo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Vuelvo al ejemplo del hijo legítimo que se sometía a arduas horas de trabajo en donde debía aprender todo lo que el padre le indicaba que tenía que aprender. ¿Han visto ustedes esos niños chinos que tocan violín, piano? Algunos tienen 5, 6, 7 años y han visto con la maestría que tocan el piano o el violín o cualquier otro instrumento. Bueno, pues ellos han sido sometidos a larguísimas horas de entrenamiento y disciplina. De eso se trata la vida cristiana, hermano. De eso se trata ser hijo de Dios. De tener la suficiente disciplina de tal manera de que no nos distraigamos en esta carrera una vez que hemos puesto los ojos en el Señor. Sin eso es imposible. Por eso que la disciplina es tan importante en el andamiaje cristiano, porque da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, a los que en ella practican, a los que en ellos entrenan, a los que en ellos se amaestran. Luego, como resultado de eso, hay un accionar que resulta de una vida disciplinada. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, cuando dice levantar, en griego no está diciendo que usted levante las manos, como esa canción que dice, cuando levanto mis manos, comienzo. No está diciendo eso. La idea aquí es levantar, enderezar, es volver a restablecer lo que pudiera estar abatido. Porque es innegable que en este mundo, ¿verdad?, en donde estamos, en esta tensión constante, en algunos momentos nos vamos a sentir abatidos. Pero si tú has puesto los ojos en el Señor, estás corriendo esta carrera, te estás disciplinando, entonces vas a ser capaz también de levantar tus manos, de volver a enderezarte. Pero no solo eso, el beneficio no es solo particular.
el beneficio también es corporativo, también es comunitario. Pues dice, y haced sendas derechas, miren lo que dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hermano, si tú has puesto los ojos en el Señor, estás viviendo por gracia, estás corriendo esta carrera, te has disciplinado, ¿verdad? Has hecho los cálculos, te desmayas de pronto, pero te levantas otra vez. ¿Sabes qué va a pasar? Hay quienes se van a beneficiar de tu accionar. La comunidad de fe también se beneficia del hermano o de la hermana que ha sido entrenado en la disciplina del Señor, de servirle. También se beneficia, hermano. El beneficio no es solo particular, el beneficio también es corporativo, también es comunitario. Y haced sendas derechas, ¿por medio de qué? De esta disciplina para vuestros pies, para que lo cojo, es decir, aquel que está un poco falto de disciplina, no se salga del camino, sino que dice que sea sanado. Y luego agrega, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina forma parte importante del accionar cristiano y forma parte importante de la vida misma, como padres, como hijos, como camarógrafos, qué sé yo, forma parte importante de la vida. No podemos vivir sin tener un poco de disciplina en nuestra vida. Y para activarla tenemos que ser capaces de poner los ojos en el Señor, porque es esa mirada la que va a dar inicio, va a poner en marcha este proceso. Y una vez entrados en el proceso, entrados en este caminar, esa disciplina nos ayudará, por la gracia de Dios, a sostener nuestro caminar. Como el soldado que marcha a la guerra, ¿verdad? Y que, faltándole las fuerzas, no se rinde. Porque ha sido disciplinado, ha sido entrenado, de tal manera que es capaz de dar la vida si fuese necesario. La disciplina, ¿verdad?, nos ayuda, nos sostiene en nuestro caminar con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios. Pero no solo eso. Esa disciplina resulta en un accionar que beneficia a los hermanos que nos rodean. Como dije hace un rato, hemos sido muy mal entrenados en nuestros países, creo yo, en estos temas. Y el Señor ahora nos está recordando la importancia de ser un cristiano disciplinado. Como dije, ¿te cuesta orar? A mí también. ¿Te cuesta leer la Biblia? A mí también. No, hoy día no voy a la iglesia. Sí, yo también he pasado por esos momentos. ¿Te cuesta hacer el culto familiar en casa? Sí, a mí también. Qué bueno que mi esposa me lo recuerda. Pero el Señor no dijo que sería fácil. No dijo que sería fácil. Pero sí hay algo, que es como oraba nuestro hermano al comienzo. Vamos a llegar a la meta, vamos a ser galardonados. Vamos a llegar. Pero para eso, pongamos nuestros ojos en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe, y vivamos una vida cristiana en disciplina, entrenados, amaestrados en los rudimentos de nuestra común fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar.